Las opiniones y comentarios expresados en el siguiente espacio son exclusiva potestad de quienes lo emiten. Esta empresa televisora exime su responsabilidad o participación en los mismos. Señoras y señores, tengan todos muy buenos días. Bienvenidos a Debate Abierto Dominical. En el día de hoy vamos a iniciar con el expresidente de la República, doctor Ernesto Pérez Valladares, con quien hemos establecido comunicación. Él se encuentra en la provincia de Chiriquí a esta hora. Doctor Pérez Valladares, gracias por darnos este espacio para conversar con usted sobre temas de interés nacional. ¿Cómo ve un expresidente de la República, con su experiencia y trayectoria, la situación que está viviendo el país en este preciso momento, cuando pareciera que estamos ya controlando un poco la situación, sin cantar victoria, porque todo va a depender de la conducta del panameño en estos momentos, ya de cara a lo que pudiera ser la reactivación económica del país y las secuelas de la pandemia? Bienvenido, doctor. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Con mucho gusto siempre estar con ustedes. Bueno, sí, en efecto, ya mañana lunes empezaremos una nueva etapa, finalmente logrando casi la apertura total de toda la economía, que como bien hemos estado sufriendo, pues se ha maltrecho mucho durante estos meses. Ahora es cierto que estamos en una etapa donde se ha logrado de alguna manera controlar la expansión del virus y estar una capacidad hospitalaria suficiente para darle respuesta a lo que puedan sufrir de este virus. Pero en efecto, Álvaro, yo creo que tú lo dices perfectamente bien. De aquí en adelante, lo que suceda va a ser cada día más la responsabilidad individual de todos los panameños. Si cumplimos con los protocolos de seguridad, si usamos nuestra mascarilla, si mantenemos el aislamiento, si evitamos las conglomeraciones, vamos a tener un periodo, por supuesto, de mayor contagio porque va a haber más gente en la calle, pero con la suficiente capacidad para poderlo manejar. Si se nos dispara otra vez por el comportamiento irresponsable o por lo que fuera, vamos a tener entonces la experiencia que están viviendo ya otros países en Europa, por ejemplo, en España, que es volver a los confinamientos, volver a los problemas, volver a la posibilidad de que la capacidad hospitalaria se sobrepase, y estaríamos en una seria dificultad. Entonces yo creo que lo importante que hay que señalar es que de ahora en adelante, con todo lo que ha hecho el gobierno, que es lo adecuado, la responsabilidad de lo que vaya a pasar es la individual y la colectiva entre todos los panameños de lo que va a pasar en el futuro en el país. Doctor, precisamente lo que va a pasar en el futuro en el país, aquí estamos frente a una coyuntura histórica, más de 25% posiblemente de desempleo, empresas que no pudieron volver a comenzar, gente que se le suspendió el contrato, tampoco va a volver a conseguir ese empleo que dejó en marzo, una economía sumamente maltrecha en este preciso momento. ¿Cómo vamos a poder salir y qué tiempo cree usted que dure volver a retomar el camino? Es muy difícil predecir verdaderamente, porque también nuestra economía está interconectada con todo lo que pasa alrededor del mundo. Es decir, nosotros no somos una isla que nos manejamos solos. Yo pienso que lo más importante en cuanto a políticas públicas es que el gobierno logre incentivar a las empresas para que vuelvan a reemplear a las personas que tenían empleadas antes de la pandemia. Yo creo que el iniciar un proceso de reempleo, el iniciar un apoyo para que esas empresas puedan abrir sus puertas, es lo que va a incentivar nuevamente el consumo nacional y a su vez entonces la inversión. Y podríamos de alguna manera en los próximos 2 años, no creo que sea menos de eso, regresar a unos tasas de crecimiento adecuadas. Pero otra vez, eso supone que hay un comportamiento social que nos permita avanzar en lo económico siempre y cuando tengamos el control de lo sanitario. Vamos a hablar de política. ¿Qué está pasando, expresidente Pérez Valladares, en el PRD como partido? ¿Se siente, se percibe
una ausencia del PRD en el debate político nacional? Claro, yo creo que no es solamente del PRD, verdaderamente es un tema de que esta pandemia y esta situación ha golpeado a todos los partidos políticos, algunos mayor que a otros. En el caso nuestro, pues nosotros tenemos el problema que yo siempre señalé, de que nuestra dirigencia está vinculada directamente a la Asamblea Nacional. Y nuestros dirigentes o fueron o son miembros de la Asamblea Nacional. En consecuencia, las políticas públicas que debieran estar debatiéndose y que de alguna forma debiera estar implementando el PRD a través de su gobierno, se ven desviadas hacia los intereses de la Asamblea Nacional y no necesariamente hacia los intereses de la mayoría. Eso lo dije en su momento, lo advertí en su momento, dije que era un error que fueran los diputados los que estuvieran en el control del partido. Sin embargo, Álvaro, la mayoría de los miembros del partido no le pareció que yo tenía la razón, me dijeron que no, que me fuera para mi casa, donde estoy, gracias a Dios, y que bueno, ellos verían a ver cómo se la arreglaban. Eso es lo que ha pasado y eso es lo que está pasando. ¿Cuál va a ser el futuro? Tu bolita de cristal es tan buena como la mía, yo no sé. Pero esto está generando esta situación que usted plantea y que la observa un sinnúmero de panameños en este momento, ese distanciamiento entre lo que se hace en el Ejecutivo con lo que piensa el partido y lo que se ve en la Asamblea, que hay más coincidencia ahí, partido-Asamblea, está generando que el país esté estancado en este momento, que no avancemos, que el país no progrese, no eche para adelante, doctor Pérez Valladares, y esto es muy delicado. En efecto, Álvaro, ¿por qué? Porque que no hay la definición de un objetivo. Nosotros, cuando nos tocó por allá en el siglo pasado dirigir el partido, que lo recogimos de las cenizas, lo primero que hicimos fue definir un objetivo que nos pudiera unir a todos. Porque si el objetivo es disfrutar del poder, por supuesto eso no es su objetivo. Nuestro objetivo en aquel momento nos sirvió como un mecanismo de unión partidaria y luego, cuando ganamos la presidencia y el Ejecutivo, nos sirvió para implementar una serie de programas que nos llevaran al cumplimiento de nuestros objetivos así descritos. Desde entonces, y desde 1999, que cumplimos con el objetivo de la recuperación y la implementación de los tratados Torrijos-Carter. Desde ese momento no ha habido una discusión interna en el PRD que señale un mecanismo o un objetivo que nos pueda unir a todos. Y encima de eso, le sumas el ingrediente de que la dirigencia está vinculada a la Asamblea Nacional, obviamente el objetivo que pudo haberse contemplado es subalterno a los intereses que tiene la Asamblea Nacional y sus diputados, particularmente por su reelección y por el clientelismo que existe en el país. Sí, yo entiendo que hay un problema de desvinculación del partido con el Ejecutivo, por más que entiendo que el presidente Cortizo ha tratado de hacer ingentes esfuerzos por sumar al partido a la hora de gobierno, pero volvemos al tema, la hora del gobierno es diferente a los intereses de los diputados que dirigen el partido. ¿Lo han dejado solo prácticamente al señor Cortizo, los diputados y el mismo partido? Yo creo que es peor que solo. Yo creo que le han hecho la vida difícil. Yo creo que no ha habido una simbiosis, no ha habido una integración, no ha habido lo que podríamos pensar que se debiera dar en todos los escenarios políticos donde un partido que llega al gobierno se integra a la ejecución de sus objetivos. Aquí no. Aquí lo que ha habido es una permanente distanciamiento, incluso podríamos pensar hasta un término un poco más duro, hasta chantaje, de que las leyes que pase o que proponga el Ejecutivo tendrán que pasar por la Asamblea a cambio de algo para esos diputados. En fin, hay una situación que no es solamente en el PRD, yo creo que eso es en todos los partidos, pero claro, se ve mucho más en el nuestro porque estamos ahora mismo en el gobierno. Doctor, estamos viendo un país con temas de desempleo, temas económicos, educación con problemas, salud, ni se diga, el tema de la inseguridad, y ponemos la lupa en la Asamblea y lo que vemos es más corregimientos, leyes para más corregimientos,
leyes para llamar las esclusas, que no critico el tema de que pudieran llamarse Omar Torrijos. Usted que conoció a Omar Torrijos Herrera, yo pienso que ningún interés tuviera Omar Torrijos en que una esclusa llevara su nombre, pero aquí queremos ponerle a una esclusa Jimmy y a la otra Omar en la Asamblea. Lo otro, vemos a diputados en este preciso momento aprobando o tratando de impulsar leyes para cosas que no tienen ningún sentido, ninguna prioridad, cuando el país está pidiendo a gritos auxilio, quiero trabajar, quiero llevar el sustento a mi casa. ¿Qué dice usted de eso? ¿Qué puedo decir? O sea, yo conociendo como lo hice y siendo un alumno del general Torrijos, él lo resumió muy claramente cuando dijo que él no quería entrar a la historia sino a la zona del canal. Y él era un hombre humilde y estoy seguro que si estuviera bien vida rechazaría totalmente el que ninguna esclusa lleve su nombre, como lo hacía en su existencia en Panamá. Sí, en efecto, es así. Y luego vemos que no sé si será por falta de esa coordinación entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero veo que salen proyectos de ley que no guardan relación con lo que está pasando en el país, que no guardan relación con los intereses de que tiene el Ejecutivo de llevar adelante un programa de gobierno, que no ayuda en absolutamente nada en reactivar nuestra economía y en generar mayores niveles de empleo. Vemos un permanente conflicto entre la Asamblea y la sociedad, eso de crear nuevos corregimientos que no tienen ninguna justificación, como no tiene ninguna justificación el estar indagando a la banca, que personas que ni siquiera entienden lo que es un banco ni lo que hace un banco, pero se atribuyen una serie de conocimientos que no los tienen. Es decir, hay un permanente afán de protagonismo en la Asamblea que de alguna forma se ve superado por la falta de acción en el órgano ejecutivo y por la falta de coordinación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Doctor, continúe. Que yo creo, Álvaro, y que siempre le dije al presidente Cortizo, que siendo él el presidente de la República, también debería ser el secretario general o el presidente del PRD. Porque es que el apoyo político es absolutamente necesario en estas circunstancias nuestras para poder llevar adelante una obra de gobierno. Doctor, el país no aguanta 4 años más de este circo que estamos observando en este momento. ¿Hacia dónde nos va a llevar esto entonces? ¿Qué hay que hacer? Bueno, Álvaro, mira, peor circo que vivimos durante la década del 80 con Noriega y toda aquella cosa no ha habido en el país, así que no seamos tan negativos. Yo creo que lo que está pasando puede ser una coyuntura superable. Creo, sinceramente, y espero que una vez que se pueda ya convivir con el virus, una vez que tengamos vacunas que nos permitan una sobrevivencia mejor, yo espero que se erija un nuevo liderazgo para poder llevar adelante la obra del gobierno en los próximos 4 años, que son muchísimos. Y es mucho lo que hay que hacer y es mucho lo que se puede hacer para dejar una buena obra de gobierno y sentirse satisfechos con la ejecución del gobierno. El PRD tiene que hacer cambios en su junta directiva próximamente. ¿Usted está contemplando la posibilidad de aspirar? No, ya yo cumplí con mi proceso, con mi vida política. Yo creo que yo hice un esfuerzo ofreciéndome incluso para hacer los correctivos que había que hacer, pero la mayoría, y las democracias son así, la mayoría dijo no te queremos a ti, queremos a otro. Bueno, magnífico, pero ya eso no es rectificable, ya lo que pasó, yo estoy en otra etapa de mi vida. Con gusto le doy mi opinión a lo que me lo pidan, pero no me interesa en lo más mínimo volver a tener ningún cargo en el partido. ¿Se hace necesario y con urgencia un acuerdo entre los partidos políticos en este momento? Yo creo que es necesario un acuerdo de gobernanza. Yo creo que es necesario que los partidos políticos superen las mezquindades individuales y puedan sentarse con el gobernante, con el presidente Cortizo y su equipo, a diseñar cómo vamos a salir de este tema y cómo vamos a reprogramar el país en los próximos 4 años. Presidente Pérez Valladares, hay sectores interesados, y eso no podemos negarlo, en la destrucción de los partidos políticos en este país. ¿Qué piensa usted de eso? Yo pienso que ese es absurdo. Yo no concibo que sea posible una democracia sin la existencia de partidos políticos como un mecanismo de participación.
el eliminar los partidos políticos, ¿con qué propósito? Con el propósito de hacer un gobierno autoritario, una democracia inexistente, donde no se puede emitir opinión. Yo creo que es absurdo. Verdaderamente no entiendo cómo nadie puede estar proponiendo un sistema político democrático sin partidos políticos. O sea, veamos las experiencias de otros países que son comunistas. Ahí no hay partido político. Entonces, bueno, que haya muchos defectos en los partidos políticos, sí, en efecto. Es que la democracia tiene muchos defectos, pero nos guste o no nos guste, es el mejor sistema. Entonces, tenemos que buscar la forma de evitar los abusos que los partidos políticos hacen. Tenemos que buscar la forma de desvincular el clientelismo de la sociedad de la actual acción política, de sobre todo sus diputados y sus representantes de corregimiento. Tenemos que cambiar la fórmula como se eligen esos diputados para que haya esa desvinculación con el clientelismo y esperar que dentro de los partidos surja una nueva clase con una nueva propuesta política, con objetivos claros y con el ideal de un mejor país. Usted acaba de tocar el tema de reformas. El tema lo iba yo a relacionar con, estamos en la puerta o ya discutiendo nuevas reformas electorales. Y por el otro lado, el tema de la Constitución, que parece que quedó en el pasado, no sé si por la pandemia o qué, pero aquí incluso el doctor Francisco Sánchez Cárdenas hablaba hace unos días en su cuenta de Twitter de este tema. Este es el tema fundamental de una constituyente, el tema de la justicia. Sin justicia no hay democracia ni justicia social. Mientras los comerciantes de la justicia hagan la ley y acto seguido las rentables escapatorias, no avanzaremos. Entonces, ¿por dónde nos vamos? Por un lado, reformas electorales. ¿Qué habría que hacer, doctor Pérez Valladares, allí para cambiar esto? Y por otro lado, la Constitución, si la revisamos desde el punto de vista de reformas específicas o nos vamos por el área de la constituyente. Yo pienso que ya tenemos frente a nosotros el tema de las reformas electorales. Vamos a aprovechar esa oportunidad. Yo creo que una de las cosas fundamentales que en esas reformas electorales se deben dar es la prohibición de los aportes económicos de particulares a las campañas políticas. Es decir, que todas las campañas políticas sean financiadas 100% y exclusivamente por el Estado. De esa manera logramos un paso adelante en evitar la infiltración de dineros mal habidos y por otro lado en combatir este clientelismo que nos está matando. Yo creo que eso es inminente y es ya y se puede hacer. Basta que se llegue a un consenso para que cuesta dinero, pero por supuesto que cuesta dinero. Y dígame qué sistema electoral no cuesta dinero. Entonces, si queremos darnos un sistema donde salgan los mejores y no los que más dinero tengan o los que logren invertir más, entonces busquemos la forma de que todos tengamos el mismo nivel, que sea solamente el Estado el que financie las campañas electorales y con límites, por supuesto. Pienso que en el tema de la reforma cometimos un error. Pasarle un grupo de reformas sin ni siquiera discutirlos internamente en el Ejecutivo al Legislativo era una sentencia de muerte. Yo pienso que en estos momentos lo que cabe, sabiendo cómo acabó aquello con una serie de reformas inviables y una serie de recomendaciones absurdas, yo pienso que lo que cabría sería nombrar una comisión de 5, 6, 7 juristas distinguidos de diferentes disciplinas legales para que elaboren un nuevo proyecto constitucional. ¿Y qué se ha llevado? Eso sería una propuesta del Ejecutivo a la Asamblea de Diputados. Y siempre queda la opción política de ir a un referéndum. Pero de que necesitamos cambiar el sistema constitucional panameño, no hay la menor duda. Y la piedra angular, coincido plenamente con el doctor Sánchez Cárdenas, es el tema de la justicia. Mira, Álvaro, ayer estuve en una conferencia con el equipo del presidente Uribe, que está siendo juzgado y preso en Colombia por una Corte Suprema de Justicia y un sistema judicial que tiene las mismas corruptelas que el nuestro. Digo esto
para señalar que el problema no es solamente panameño. Es un problema que tenemos que evaluar como sociedad y cambiar para tratar de mejorar la forma como se lleva adelante la justicia en este país. Doctor, mire, todos los escándalos con las pasadas dos administraciones en materia judicial, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Y me refiero a esas dos porque ya hemos tenido todo el tiempo del mundo para precisamente llevar adelante procesos en relación con esta, y las investigaciones que se están haciendo tampoco hemos visto avance en absolutamente nada. O sea, todo es titulares de periódico, todo es comenzamos la investigación, luego se archivan los expedientes en algunos casos, otros allí mueren, letra muerta. ¿Qué pasa, doctor Pérez Valladares? Y quienes en un momento dado están siendo procesados se burlan del pueblo y hasta salen por allí dándonos lecciones de ética y moral en las redes sociales y en los medios de comunicación. Tú sabes, Álvaro, que lo que tú señalas, yo no soy abogado, pero se me ocurre pensar que el sistema protege demasiado a los encausados y le permite una serie de procesos que va de alguna manera demorando todo, una serie de apelaciones, y sobre todo se basa en lo formal, nunca llega al fondo. Si todas las cosas de forma en este sistema nuestro pareciera que tuvieran más valor que el fondo. Yo creo que eso evidentemente hay que hacer reformas a todos estos códigos judiciales para asegurarnos de que si bien se respeten los derechos de los encausados, no se burle el deseo de la sociedad de justicia. Porque el problema es que en la medida en que sigamos con esa burla al sistema jurídico, la sociedad pierde credibilidad en él y luego puede desbocar en tomar la justicia por sus propias manos. Sobre todo cuando en efecto yo siento que hay una burla de muchos encausados a la sociedad por sus actuaciones, por su forma de reírse, por su forma de burlarse, por lograr estos aplazamientos innecesarios, en fin, todo lo que estamos viviendo que hace que el sistema sea no creíble. El caso FCC, doctor Pérez Valladares, ¿qué impresión tiene usted de esto? Mire, yo creo que nosotros debiéramos prohibir que empresas que hayan sido encausadas y condenadas por coimas, prohibir que participen en este país en ninguna licitación. Yo creo que además es inaudito que estén encausados en otros países, que hayan sido condenados en otros países, que estén pagando multas en otros países y tengan aquí la audacia de demandar a la Caja del Seguro Social por incumplimiento de contratos que ellos no cumplieron. Verdaderamente yo fuera mucho más drástico en esto. Yo honestamente buscaría la forma de quitarles el contrato, de castigarlos lo suficientemente grande para que no vuelvan a entrar en este país y de quitarles las otras obras. Yo creo que esa es una empresa igual que la otra brasileña famosa, que no tienen la autoridad moral ni la altura para participar en obras públicas ni en este país ni en ninguno. Dos temas para cerrar. El programa de invalidez, vejez y muerte de la Caja de Seguro Social, estamos estancados allí, no avanzamos, no nos sentamos, no conversamos, no nos reunimos para definir el futuro de la Caja. Y segundo, estamos atrapados en una discusión tonta, estéril en las redes sociales, atacándonos los unos a los otros, mientras un sector de la población en este momento, en su gran mayoría, mejor dicho, está pidiendo, como dije al principio, quiero trabajar, quiero dinero para llevar a mi casa, a mis hogares, quiero ver el país echando para adelante. En efecto, todos sabemos que el programa de IBM de la Caja del Seguro Social es un programa que ha llegado prácticamente a la culminación de su vida útil. Por razones que, bueno, se pueden decir, pero lo hemos dicho 10.000 veces. Lo que se aporta no es suficiente para mantener al grupo de personas que se jubilaron, que además sigue creciendo por la que la expectativa de vida cada día es mayor, y el grupo que entra a financiar esas jubilados es cada día más pequeña. Entonces, de manera que es una pirámide invertida y no hay forma financiera de mantenerlo si no es con aportes
de la sociedad directamente. Y eso es cuestionable porque la sociedad no toda es miembro de la Caja del Seguro Social ni beneficiaria de ella. Entonces, hay que cambiar el sistema. Y evidentemente eso tiene que ser un cambio para lograr que los aportes de cada cual, con apoyo y mayoritariamente de otros sistemas, puedan llegar a una jubilación adecuada. Y no hay que inventar la rueda. Hay países que nosotros podemos investigar perfectamente bien donde tienen sistemas de jubilación y de pensiones que se financian lo suficiente para poder adecuar un ingreso en los últimos años de vida de los jubilados. Pero hay que sentarse a hacerlo. Hablando no se arregla. Y en efecto, tenemos, bueno, yo no sé, Álvaro, si las redes sociales es una especie de escapismo, ¿no? Es la forma de evitar que nos agarremos a puño en la calle, perdón. La gente se desahoga escribiendo barbaridades en las redes sociales y sin mayor conocimiento de las cosas que analicen y que dicen. Pero bueno, esa es la democracia. Decía un gran crítico que el problema de la democracia es que todo el mundo vale igual, que la opinión de un sabio es exactamente igual a la opinión del ignorante. Y eso es lo mismo en las redes sociales, que el voto del sabio y el voto del ignorante es igual. Entonces, ¿cómo solucionar eso? Eso es una pregunta como para un programa diferente, ¿no? Pero sí, es una situación que estamos viviendo. Y yo, tratando de ser positivo, digo, bueno, a lo mejor esta forma de hablar barbaridades en las redes sociales es una forma de sacarse del sistema los resentimientos y los odios y evitar que esto llegue a mayores. Puede ser, no sé. Un mensaje final directo, si se lo pidiera al presidente Cortizo, ¿cuál sería de expresidente a presidente? Bueno, Álvaro, yo hablo con el presidente las veces que él quiera. Nosotros tenemos una relación muy fluida y cuando me pida mi opinión, con muchísimo gusto se la doy. Pero acuérdese de algo, yo soy de lo que creo que opinión no pedida no es una opinión bien recibida. Así es que yo soy de lo que también, habiendo pasado por la presidencia, sé lo incómodo que es oír decir por ahí, mire, presidente, es que hay que hacer, es que hay que ver. El presidente sabe lo que hay que hacer y lo que hay que ver. Y él fue el que elegimos. De manera que él sabe perfectamente bien que cuando él quiera mi opinión, me la puede pedir y yo voy donde él quiere y hablamos como siempre hemos hablado, con mucha franqueza y mucha honestidad. Oiga, y mi opinión siempre será verdadera, no será interesada. Sí, Álvaro. ¿Qué cree que va a pasar en Estados Unidos con las elecciones? Oye, yo todos los días me asombro más. ¿Cómo es que este señor en estos días dijo, el señor presidente Trump, que él tiene que ver el resultado de las elecciones para ver si va a haber una transición adecuada o no? Es decir, eso es como decir, bueno, si gano, va a haber una transición y si no gano, no la va a haber. Yo no entiendo. Tampoco entiendo, me parece que es un proceso muy difícil, muy particular, no es usual. El presidente Trump no es un dirigente de los, a llamarlo de alguna forma, de los normales históricos. Es una persona que dentro de sus planteamientos ha sumado un gran cariño por mucha gente en los Estados Unidos y un gran odio por otro sector. No sé qué va a pasar. La mayoría de los analistas ven ganando al aspirante Biden, el señor ex vicepresidente Biden, pero yo tengo muchas dudas. Yo creo que hay una gente muy importante en el medio, silenciosa, en una clase media alta, que ve en Trump la posibilidad de recuperar la economía mucho mejor que lo que le ve en Biden. Y allá sí, el tema económico es fundamental. Entonces, va a ser muy interesante el resultado del 3 de noviembre en los Estados Unidos y los días siguientes. Bueno, gracias, doctor Pérez Valladares, por permitirnos compartir con usted en la mañana de hoy aquí en Debate Abierto. Encantado, Álvaro. Vamos a la pausa. Señoras y señores, avanzamos en Debate Abierto Dominical y nos vamos en conexión directa vía Zoom a Estados Unidos. El doctor Néstor Sosa está con nosotros y precisamente siempre tratamos de mantenernos actualizados con el doctor Sosa a través de las redes sociales para ver qué hay de nuevo y sus recomendaciones. Doctor, bienvenido. Gracias por estar
con nosotros en el día de hoy. ¿Qué le parece lo que está pasando en Panamá en este momento? Porque estamos claros que usted, a pesar de que está allá, le da seguimiento a todo lo que ocurre por acá. Hemos ido bajando en las cifras, en las estadísticas. Sin embargo, hay una conducta de un sector de la población que pareciera que piensa que ya el virus se fue. Adelante, doctor, bienvenido. ¿Y cómo está? Muchísimas gracias, Álvaro. No, yo creo que, ahora con la apertura económica y con el aumento de la movilidad de la gente, que es necesaria obviamente para la reactivación económica, no hay que olvidarse que este virus no se ha ido y realmente en Panamá nunca se pudo bajar a un nivel mínimo, sino que todavía en el momento que se decidió la apertura, pues todavía había un número significativo de casos. Y esto puede llevar a un repunte en el número de casos si las personas no toman las medidas necesarias, lo que hemos estado recomendando desde el principio, del distanciamiento, el uso de la mascarilla, el lavado de manos, el tratar de evitar aglomeraciones o lugares cerrados que no tengan buena ventilación. Solo para un ejemplo, mire, Europa, varios países de Europa lograron realmente controlar la epidemia y cayeron a niveles muy, muy bajos, de muy pocos casos en países grandes como España, Italia, Francia, el Reino Unido, y ahora están experimentando prácticamente todos un repunte, porque lógicamente con la apertura económica, el inicio de las escuelas, en algunos lugares de las universidades, el verano que hubo movimiento turístico en algunas regiones, pues lógicamente el virus vuelve a transmitirse y vuelve a subir a niveles muy altos. Así que mi mensaje, la verdad es que no bajen la guardia, o sea, no hemos ganado la pelea, estamos como a la mitad del camino, todavía no tenemos una vacuna eficaz, no tenemos un tratamiento muy efectivo para los pacientes que están hospitalizados. Así que yo creo que hay que mantener la guardia arriba porque no se ha ganado la batalla de ninguna forma y muchos expertos desafortunadamente que estiman que va a haber repuntes en muchos lugares, más que nada acá en el hemisferio norte por la entrada del otoño y el invierno que hace que la gente esté dentro de las casas y no haya tan buena ventilación. Así que yo pienso que hay que seguir, o sea, lo que se ha logrado, esa disminución que se ha logrado, no hay que ahora descuidarla para que venga entonces otro aumento en el número de casos. Ok, doctor, la vacuna. Hay mucha esperanza en esa vacuna. Panamá acaba de destinar 20 millones de dólares para la adquisición de vacunas que se supone que serán 2 dosis por persona al momento de ponerla, pero ni siquiera tenemos vacuna todavía. ¿Qué cree usted, hablando de tiempo, que va a pasar con esa vacuna y cuándo países como el nuestro tendremos ya acceso a una verdadera vacunación, doctor Sosa? Masiva, sí. Bueno, primero que todo, que la mayor parte de los científicos están de acuerdo que las vacunas que se están viendo hasta ahora son muy prometedoras. Es decir, los estudios pequeños que se han hecho demuestran que producen anticuerpos, que producen lo que se llama inmunidad celular, que es el otro componente de las defensas del cuerpo. Entonces, por lo menos en el papel, estas vacunas se ven muy prometedoras. Falta, lógicamente, el análisis y la realización de los estudios grandes. Hay 4 compañías grandes que están poniéndole la vacuna a cifras entre 30.000 y 60.000 personas en cada uno de estos estudios y esos resultados van a estar disponibles muy probablemente a finales de este año, principios del otro. Y si los resultados son positivos, esto es algo que no sabemos, si no hay ningún evento adverso inesperado, si en efecto se ve protección, es decir, que no solamente la vacuna mejora los marcadores del laboratorio, de la inmunidad, que es lo que sabemos hasta ahora, sino que realmente protege a la gente de la infección y de la infección severa y evita el agravamiento. Entonces sí, vamos a tener obviamente una vacuna. ¿Cuándo específicamente? Es muy difícil. Con esta vacuna hay algo totalmente novedoso y es que aún sin haber terminado los estudios, ya las compañías están fabricando millones de dosis. También hay una iniciativa por parte de la Organización Mundial de la Salud para hacer como una compra o una reserva de vacunas para muchos países, o sea que no solamente los países grandes, los países ricos del hemisferio norte van a tener acceso, sino que a través de este consorcio que se llama COVAX, que está apoyado por una serie de organizaciones serias, pues los países van a tener acceso a una serie de dosis. Lógicamente al inicio la cantidad va a ser limitada, porque ustedes se imaginan, hay que producir por un lado la vacuna, y algunas de estas vacunas tienen una
plataforma nueva, o sea que no es algo que se ha hecho antes. Hay que producir las jeringuillas, hay que producir los viales de cristal donde viene la vacuna, hay que distribuirlas, y estas vacunas requieren una cadena de frío, es decir, tiene que estar congelada a cierta temperatura y movilizarse dentro de los países con ciertos requerimientos de temperatura. Todo eso requiere una preparación. Así que yo pienso que quizás las primeras dosis se empezarán a liberar quizás en el primer cuarto del año que viene, o sea, entre, digamos, febrero, marzo, tendremos las primeras vacunas. Obviamente las cantidades van a ser pequeñas, ya la OMS y algunas organizaciones científicas han dado como unas prioridades para darle primero a las personas que están como en el frente de atención de los pacientes, a las enfermeras, a los médicos, a las personas que trabajan con pacientes, a las personas de alto riesgo, por ejemplo, quizás también a lo que aquí se llaman los first responders, o sea, los bomberos, la policía, que están en constante trabajo, y así luego se va aumentando el número de vacunas hasta que se pueda dar a la población general. Una cuestión que es interesante o importante mencionar es que esta vacuna estamos estudiándola primero que nada en adultos, es decir, que va a haber muy poca información en niños. Está por verse si las entidades regulatorias como la FDA en Estados Unidos o la EMA le van a dar permiso para el uso de la vacuna en niños, porque no se ha probado. Hay muy pocos estudios que están iniciando en niños, pero la gran mayoría son en adultos, y dentro de esos mismos estudios, la gran mayoría son adultos de edad jóvenes, o sea, personas de 25, 30, 40 años, pero no hay tantas personas arriba de 65 años en muchos de estos estudios, y hay que esperar esos resultados. Entonces, yo creo que va a ser una cosa gradual. Probablemente al principio del año que viene algunos países empezarán a vacunar a su fuerza laboral de salud y algunos otros grupos prioritarios. Conforme haya más disponibilidad de la vacuna, pues se ampliará a otros grupos, maestros y otras personas que son clave en el funcionamiento de la sociedad. Y llegará un momento, quizás al final del año o principio del 2022, que ya habrá una vacunación un poco más generalizada para todos, ¿no? Mientras tanto, hay que seguir obviamente con estas medidas especiales, el uso de la mascarilla, el tratar de mantener la distancia de 2 metros, el tratar de evitar lugares con aglomeraciones, mientras se logra que haya un nivel alto de vacunación en las poblaciones. Doctor, dos cosas. Primero, el tema de si se puede determinar ya a estas alturas el tiempo de inmunidad que te puede dar estas vacunas. Y lo segundo, si hay evidencia clara de reinfectados con el COVID a nivel internacional, porque aquí en Panamá se estaban analizando algunos casos de personas que supuestamente se reinfectaron. Sí, bueno, la inmunidad todavía no se sabe cuánto dura. Lógicamente ha habido personas que tienen aproximadamente 8 o 9 meses de haber tenido la infección, se les han medido los anticuerpos. En algunos de estos pacientes se ha visto una disminución en los anticuerpos, pero esto pasa con casi todas las infecciones, y sabemos, por ejemplo, que los coronavirus viejos, los que llamamos coronavirus endémicos que causan resfriado común, la inmunidad se pierde y se puede perder en 1 o 2 años en muchos de los estudios. Y de hecho hay reinfecciones por los coronavirus endémicos. O sea, que la persona tiene, por ejemplo, qué sé yo, en el año 95 coronavirus, y luego en el 99 le vuelve a dar, y luego en el 2010 le vuelve a dar. O sea, que sí hay la posibilidad de reinfecciones en los coronavirus antiguos. Con este virus, como no ha pasado todavía 2 años, 3 años, no sabemos cuán frecuente va a ser la reinfección, pero sí en la literatura médica por lo menos hay ya 3 casos bien documentados de reinfección, donde se ha visto personas que son relativamente jóvenes, han tenido, por ejemplo, la infección en marzo o abril y les ha repetido luego meses después. Entonces, obviamente son 3 o 4 casos, hay algunos más reportados en Holanda y en Bélgica, pero son un puñado de casos comparado con los 30 millones de personas que han tenido o más que han tenido coronavirus o COVID-19 en el mundo. Entonces, pareciera que es un evento que ocurre, pero no se ve todavía como muy frecuente. Obviamente hay que esperar ahora con la segunda oleada de casos que hay en Europa, pues muchas personas que tuvieron en la primera tanda, por decirlo así, el virus, hay que ver si ahora caen nuevamente, porque va a haber mucha más gente que, digamos, en abril, en mayo, tuvieron infección en Europa, y ahora vamos a ver si se reinfectan. Lo que se ha visto hasta ahora, y para documentar realmente la reinfección, es que los virus han sido diferentes, y eso es importante, que si a ti te da, por ejemplo, la primera vez, la segunda vez
aparentemente tiene que haber ciertos cambios genéticos en el virus para que te pueda dar de nuevo. El otro fenómeno que se da y que a veces la gente confunde con reinfección es sencillamente una larga duración de la enfermedad. Estamos aprendiendo que el COVID desafortunadamente no, en un porcentaje importante de pacientes, viene, te da, pero no se va, permanece algunos síntomas por un tiempo, e incluso hay personas que tienen la prueba esta del PCR positiva por varias semanas o meses. Entonces eso es algo que estamos estudiando. Hay mucho en la literatura reciente de, por ejemplo, afecciones cardíacas tardías que son preocupantes, afecciones pulmonares que persisten, síntomas generales como fatiga, dolor de cabeza, incapacidad para concentrarse, que se está viendo en un porcentaje entre un 10 y un 50% en los diferentes estudios de las personas que le ha dado COVID y que luego entonces quedan con esta sintomatología prolongada que en inglés le estamos llamando long COVID o COVID largo o COVID de larga duración, porque sí, pasan la fase aguda esta con la fiebre, la tos, algunos en el hospital, otros sin tener que ser hospitalizados y luego quedan por semanas con esta sintomatología que a veces es bien molesta, pero la persona no se puede reintegrar al trabajo, no puede, digamos, hacer ejercicio nuevamente porque le falta el aire y es bastante incapacitante y de hecho se está promoviendo terapia física, terapia respiratoria, evaluación cardiológica, una vez que ha pasado el COVID para estar seguro de que no te ha dejado esta secuela de larga duración, que realmente cuando descubrieron esto en China no se hablaba de esto. Por los primeros 3 o 4 meses nadie hizo esa observación y fue solo cuando pasó suficiente tiempo que nos hemos dado cuenta que hay una persistencia de los síntomas. Doctor, la transmisión por aerosoles es otro debate que se ha generado. El CDC de Atlanta habló hace algunos días de que se ha logrado determinar que es una de las principales formas de transmisión y de contagio, precisamente. Explíquele a la gente cómo se da esa transmisión y si esa pudiera ser la respuesta para muchos que dicen, oye, pero si yo uso la mascarilla, yo me lavo las manos, yo tengo gel, guardo distancia. Sí, muy bien. Sí, esa es una pregunta importante. Bueno, este virus, obviamente, la manera principal de transmisión es por la vía respiratoria. Es decir, cuando una persona enferma o una persona que tiene el virus en su garganta, en su nariz, respira, tose, estornuda, canta, habla, expele o lanza al ambiente gotitas, ¿no? Gotitas de saliva, algunas son muy pequeñas, que solo se ven a veces cuando uno pone yo he visto en los experimentos que ponen un láser verde y tú puedes ver cómo sale casi como si fuera el humo de un cigarrillo, estas gotitas microscópicas. Algunas de estas gotas caen por la fuerza de la gravedad y no llegan muy lejos, y un porcentaje importante caen a menos de 2 metros, y de ahí esta recomendación de tratar de mantener 2 metros porque una gran cantidad de estas gotas caen. Se ha visto ya experimentalmente, se ha estudiado, personas que son expertos en físico de aerosoles, en física de aerosoles, se ha visto que algunas de esas gotas no caen, sino que quedan flotando, pesan menos, incluso se pueden deshidratar, se pueden secar y quedar flotando en el aire, y de hecho viajar por la misma circulación del viento o del aire acondicionado, si es un lugar de ventilación artificial, estas gotas pueden flotar por varios pies, acá en estudios que yo he visto hasta por 26 pies, o sea, unos buenos 5, 6, 7 metros de distancia. Y entonces, si esas gotitas tienen el virus y tienen suficiente cantidad de virus, puede en teoría una persona inhalarla y contagiarse, ¿no? Entonces, eso es lo que se sabe, digamos, desde el punto de vista teórico, experimental. Han habido casos de brotes, por ejemplo, en lugares cerrados. Hubo un brote muy famoso en un call center en Corea, que era un salón bastante grande donde obviamente todos los trabajadores están hablando con sus audífonos y su micrófono en el call center, y prácticamente todo el piso del call center se infectó. Y se supone, los investigadores comentan que estas personas realmente no estaban juntos, sino que estaban todos en el misma área, pero no es que conversaban pegaditos uno a otro. Habían casos al final de un pasillo de más de 5 o 6 metros. Han habido también transmisiones, por ejemplo, en autobuses. Hubo un brote en China donde el 35% de las personas que iban en un autobús de 60 personas se infectaron, y estas personas se montaron en el bus y se sentaron. Ninguno se paró a conversar de frente con otro. Entonces se supone que el virus efectivamente viajó en el interior del bus, que tenía muy mala ventilación, era un bus cerrado con aire acondicionado, y un viaje de 100 minutos, o sea, casi 2 horas de viaje.
y se infectó el 35% de las personas que estaban dentro del bus. Y así han habido brotes en trenes, en barcos, en otros lugares cerrados donde se ve o hay evidencia de que hay transmisión por estos aerosoles que viajan a una distancia mayor, porque las personas realmente no estuvieron frente a frente en ningún momento, sino que ellos entraron, se sentaron en su silla, en un restaurante, en el bus, etcétera, en el call center. Entonces existe esa posibilidad. ¿Qué hay que hacer con esto? O sea, realmente a veces la gente dice, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo que hay que hacer es mejorar la ventilación. Realmente, si es posible, abrir ventanas en los lugares cerrados para que el aire circule, y si hay estas gotitas que salgan con el flujo del aire. Hay, por ejemplo, estudios en Japón donde incluso ponen un abanico en una parte para que empuje el aire hacia afuera. En otros lugares un poco más sofisticados se ponen extractores de aire hacia afuera de los edificios, y de esa forma se produce como un recambio, una limpieza, por decirlo así, de estas gotitas que pudieran estar flotando en el aire, se hayan infectado. Eso es básicamente, y estas gotitas son tan pequeñas que pudieran atravesar la mascarilla de tela, ¿no? Que es precisamente eso, lo que tú comentabas de, bueno, yo uso la mascarilla todo el tiempo. Bueno, es que la mascarilla de tela filtra un porcentaje importante, pero no todas las partículas, especialmente las microscópicas, se pueden filtrar. Entonces, por eso que hay que estar en lugares bien ventilados. Si uno tiene la obligación de estar en un lugar cerrado, bueno, tratar de que no sea un lugar donde haya mucha gente en el mismo momento, porque por simple azar, una de esas personas puede estar respirando o expeliendo partículas virales, y si tú la inhalas, pues te pudieras infectar. Ahora, el debate que todavía hay no es tanto si el aerosol se transmite o no, es cuán importante es la transmisión por aerosol. Sabemos que, lógicamente, personas que están muy cercanas pues tienen mayor riesgo, personas que están más lejos, menos riesgo, pero todavía los científicos no se han puesto de acuerdo en el porcentaje de que estos aerosoles realmente son los responsables, o qué porcentaje son responsables estos aerosoles de la transmisión en general. Pero yo creo que hay muy poca duda de que ocurre, y han habido brotes bien documentados de este tipo de transmisión. Doctor, para cerrar, en esta coyuntura que estamos viviendo en Panamá, en la que no hay nada que celebrar todavía, me gustaría que le hable a cada uno de los televidentes que nos están sintonizando y a los radioescuchas directamente de lo que significa esto que estamos viviendo, por lo que han pasado ya otros países, como usted lo dijo al principio. Sí, bueno, yo creo que es importante reconocer primero que esta es la pandemia más grande en cuanto a mortalidad, en cuanto a costo económico, en cuanto a personas valiosas que se han perdido, en cuanto a dolor que ha causado en la familia. No hay que realmente tomarlo a la ligera. Han habido miles, en Estados Unidos, por ejemplo, un país tan desarrollado, hay más de 200.000 muertos, ¿sabes? Son 200.000 personas. En Panamá tenemos más de 2.000 fallecidos también, y son todos personas importantes. No todo el mundo es una persona viejita, de edad avanzada, con enfermedad. Han muerto muchachos y personas jóvenes. Entonces, yo creo que esto hay que tomarlo muy, muy en serio, tratar de seguir las recomendaciones que da el Ministerio de Salud y las entidades reconocidas, tratar de protegerse a uno mismo, proteger a la familia, y esperar con estas medidas a que llegue una vacuna efectiva, a que se encuentren tratamientos más efectivos para poder entonces hacerle frente. Esto va a pasar como pasó la pandemia en 1918. Ahora tenemos muchas más herramientas terapéuticas, tenemos una gran cantidad de vacunas que están en diferentes etapas de desarrollo, y yo estoy seguro que se va a desarrollar una que confiera la suficiente protección para hacerle frente. Pero mientras tanto hay que seguir peleando, hay que seguir, como digo yo, con la guardia en alta, lavado de manos, evitar las aglomeraciones, ponerse su mascarilla, tratar de proteger a las personas más vulnerables de la casa, ayudarlos, que no salgan mucho, que no hagan actividades que los pongan en peligro, y definitivamente respetar por uno mismo, no porque te va a llamar la atención el corregidor o qué sé yo, o el policía, sino que realmente tratar de mantener una cultura de protección de uno mismo y de respeto para uno y para las otras personas, porque es la única forma que vamos realmente a sobrevivir a esta pandemia con el menor costo en vidas humanas posible. Bien, muchísimas gracias, doctor Néstor Sosa, por su gentileza de compartir con Panamá en este momento. Hasta pronto. Gracias. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, avanzamos, señoras y señores. En esta oportunidad tengo a dos especialistas
en psicología. Se trata del doctor José Calderón, que es psiquiatra, perdón, y la psicóloga Melba Estanciola. Gracias por estar con nosotros. ¿Y por qué esta entrevista? Porque quiero que hablemos un poco de la conducta humana enfocado fundamentalmente en los panameños. El fin de semana pasado veíamos cómo el sábado y el mismo viernes, el día anterior, la calzada de Amador se convirtió prácticamente en un lugar de domingo o martes de carnaval. El jueves en la noche se repite la historia con cientos de personas aglomeradas en sus carros precisamente en la misma calzada de Amador, con una especie de mensaje como diciendo ya el virus se fue, ya podemos volver a la normalidad porque aquí no pasa nada. Entonces, yo quiero entender desde la óptica de ustedes que estudian la conducta humana, a qué se debe esto y si tiene justificación realmente. ¿Le perdimos el miedo al virus o lo estamos retando sin importar lo que pueda pasar? Doctor Calderón, comienzo con usted. Hola Álvaro y a toda la teleaudiencia un saludo. Mira, el ser humano tiene una capacidad de adaptación a casi cualquier cosa. Y esa adaptación puede ser con herramientas positivas o con herramientas no tan positivas. Por eso, de alguna manera, no es de extrañarse que frente a una situación crítica, los seres humanos tratemos de adaptarnos de alguna manera. Pero ¿con qué herramientas nos adaptamos? Nos adaptamos con nuestra cultura. La cultura que es esa formación que tenemos como sociedad y que traemos como antecedente. Ese antecedente cultural es lo que da la formación moral que tiene un grupo humano. Esa formación moral va a definir cómo nos conducimos, en base a qué valores nos conducimos. Ya que eso es lo que se está notando en este momento, que aflora cuál es la cultura moral y ética de la comunidad nacional en este momento, es que deberíamos reflexionar sobre qué está pasando con esa formación moral. ¿Qué ha venido pasando? Esto no es producto de la pandemia, esto no es producto de que la gente se quiere portar mal. Esto es producto de cómo estamos formados, cómo tenemos la mente y los códigos morales sociales elaborados desde mucho antes. Precisamente no estábamos preparados, nadie estaba preparado definitivamente para una situación tan dramática como esta, pero tampoco hemos estado preparados para salir de una manera responsable de estas situaciones de facto que hemos tenido en los últimos meses por necesidad epidemiológica, obviamente, pero no estábamos preparados para enfrentarlas y para afrontarlas de la mejor manera. Sin embargo, debo decir que a pesar de que hay estos conatos de desorden y de demás, yo siento que en la mayoría la comunidad ha respondido por lo menos a el dictamen o la orientación de mantener las medidas de bioseguridad, que a lo que apuntan es a mantener la seguridad del colectivo. Entonces, sí, una de cal y una de arena. Yo pienso que efectivamente es cuestionable que existan grupos de personas haciendo alarde de desorden, pero también es menester apuntar a que yo creo que sí, el colectivo en general está aprendiendo y ha aprendido a cuidarse de una manera mucho más responsable de la que yo hubiera esperado, precisamente por nuestra formación sociocultural previa como comunidad.
Bien, pero esta gente, que no es la mayoría, evidentemente, sabe que basta y sobra con que cada uno de ellos lleve el virus a sus respectivos hogares o familias para que esto se pueda volver a disparar y que los hospitales vuelvan a estar como estuvieron hace un mes atrás y que las salas de cuidados intensivos vuelvan a estar como estuvieron hace un mes atrás y las estadísticas de fallecidos vuelvan para atrás, doctor? Mira, no, obviamente no tienen esa conciencia moral. ¿Por qué es una conciencia moral? ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque los valores en los que estamos fundamentados son valores fundamentalmente individualistas. Hemos estado formados para protegernos nosotros. Creemos entonces, voy a ponerme en el lugar de estos desordenados, creemos entonces que yo tengo derecho al desorden, que yo tengo derecho al placer, que yo tengo derecho a esto y lo otro, y no me importa lo que tú acabas de decir. No me importa a quién puedo contagiar, a quién no puedo contagiar. Entonces, estas minorías efectivamente pueden poner en peligro a la mayoría. Aquí el llamado es precisamente a que somos las mayorías los que tendríamos que hacer uso de ese poder coercitivo que nos da la ética comunitaria. Nosotros somos los que, como mayoría, debemos exigirle a estas personas una conducta adecuada a la protección del colectivo, porque estos individuos que actúan de una manera altamente egoísta no van a hacerlo por su propio bienestar, porque no lo consideran de esa manera. Y esta es la oportunidad probablemente que tiene la humanidad de comenzar a ver el bienestar humano como fundamentalmente bienestar colectivo. Si no lo aprendemos de esta, creo que esperaremos por lo menos 100 años más para que venga otra pandemia y otra vez nos golpee a ver si aprendemos. Licenciada Melba Estanciola, ¿no nos importa? Es un no me importa, es un poco me importa, como dicen en buen panameño, esta actitud que está asumiendo un sector de la población en este momento. Nos gusta tener un policía atrás regañándonos, nos gusta vivir con decretos de gabinete que nos impidan salir, que nos restrinjan el movimiento. Hablemos de esto, licenciada. Buenos días, gracias Álvaro. Mira, es una de las cosas más importantes que considero que es importante entender que todas las personas somos seres biológicos, somos seres mentales, que tenemos pensamientos, sentimientos, emociones y que también nos comportamos socialmente, o sea, que respondemos a la sociedad, como decía bien también el doctor Calderón. No obstante, también es importante saber que somos producto de patrones de crianza y de modelos que hemos ido adquiriendo a través de nuestro proceso de crecimiento y desarrollo, que indudablemente no tienen nada que ver con esta situación inesperada en donde está privando definitivamente la vida y que hemos visto que ha afectado a nivel global a una población. Sin embargo, también es importante que así como tenemos modelos o patrones de conducta de nuestros cuidadores principales, que son los padres, las personas con las que nosotros nos criamos, hemos estado encerrados, entre comillas, durante un promedio de 5 meses, casi 6 meses, lo que va contra la naturaleza humana, porque nosotros somos seres sociales, somos seres que nos comportamos dentro de un grupo social, que dentro de la primera instancia estamos en casa, pero que llega un momento que vamos a ser más independientes y vamos a ir saliendo, ya tenemos amiguitos, ya tenemos amiguitas, y eso va sucesivamente en la vida. Durante este periodo, es mi interpretación a su pregunta, durante este periodo nosotros hemos tenido otros tutores, hemos tenido otros padres que han reemplazado, ¿verdad?, esas figuras de nuestros cuidadores en diversos tipos de edades. Ya no estamos hablando de niños, estamos hablando de una población con una capacidad para discernir entre lo que está bien y lo que está mal. Esos modelos han sustituido esas figuras y la población panameña se ha acogido a esos modelos.
¿verdad? Y la tendencia es que esos modelos se traspasaron al sector sanitario. Y coincido en que sí, la mayor parte de la población ha aceptado ese comportamiento social para prevención de tu propia vida y de los tuyos. Pero también ha habido ambigüedad en esos modelos que han permeado comportamientos que han desafiado el encerramiento y que han molestado, incomodado, provocado reacciones en cada una de las personas a nivel diferente. Algunos protestan con baile, algunos se salen a la calle porque tienen necesidad de comida, pero esa situación ha ido variando, este es un proceso. Entonces el hombre tiene la capacidad de aprender y reaprender a aprender nuevos comportamientos. Y estamos en ese proceso de adaptación. Panamá, igual que todo el mundo, no estaba preparado para esto. Y hemos ido modificando y vamos a seguir modificando nuestros comportamientos. Pero si observamos, no es la tendencia que toda la población se aboca a lo que podríamos llamar una desobediencia civil. Pero lo que sí es importante remarcar aquí que el hombre es social, el hombre necesita relacionarse. ¿Qué es lo que hay que hacer? Es que el hombre tiene que reaprender que su forma de comportamiento social va a ir variando todavía probablemente un año más. Entonces, ¿cómo te vas a vincular con la gente? ¿Cómo te vas a conectar con la gente? ¿Quiénes son los que violan la norma social? Sobre todo la norma social. Generalmente población joven, ¿verdad? ¿Y por qué la población joven? Porque tiene menos capacidad de obedecer cuando a su vez quienes están normando nuestra conducta no obedecen las mismas normas. Entonces ahí hay una ambivalencia. Y cada vez que hay una ambivalencia estamos hablando de algo de psicopatología, en este caso de psicopatología social. ¿Qué hacer? Porque esto lo estamos viendo, esa desobediencia, ese desorden, lo estamos viendo precisamente en los jóvenes que son, a juicio de las autoridades de salud, los que están transmitiendo principalmente el virus a sus familiares en casa que son de mayor edad. Y pareciera que no son conscientes de eso, o si lo son, vuelvo y repito, voy a lo mismo, no les importa, no le temen a eso. ¿Qué hacer para tratar de crear esa disciplina en esta sociedad en la que estamos viviendo hoy día, que es preocupante lo que se vive? Siguiendo el hilo de lo que la doctora Melba estaba argumentando hace un rato, yo te podría decir que lo primero es analizar cuál es la causa de esto. Tú has dicho muy bien, en su mayoría son jóvenes los que están en esta actitud. Y Melba ha señalado muy bien que esa formación de valores sociales y de valores morales, obviamente, viene de la familia, de los padres, que se han transmutado en otro tipo de autoridades en este momento. Pero cuando nosotros vemos que la sociedad lo que está observando, la comunidad lo que está observando, no es precisamente un cumplimiento firme y a toda prueba de las normas, digamos, en justicia, el cumplimiento de la justicia para con otros actores, que no voy a mencionar, pero que efectivamente todos los hemos visto en las redes sociales, que por tener ciertas posiciones o posesiones no son objeto de una justicia y de una punición merecida. Entonces, obviamente, sobre todo la rebeldía de la juventud va a decir, aunque no sea dirigida a un objetivo justo, va a decir, bueno, pues si las autoridades pueden o si los poderosos pueden, yo también puedo. Entonces, a tu pregunta, yo respondería que lo primero que hay que dar es el ejemplo. Y el ejemplo debe partir por todos los estamentos de poder. Los que estamos en una posición de conducción y coordinación de acciones, debemos dar el ejemplo. Los que están en una posición de poder por su prominencia pública,
deben dar el ejemplo, no importa que no sean actores políticos vigentes, pero efectivamente cada quien sabe cuál es su prominencia pública. Si la imagen de una persona promueve conductas en el colectivo, esa persona debería dar el ejemplo y esa persona debería ser más responsable socialmente que esos muchachos que están, sin disculparles su actitud, por supuesto, que están actuando de una manera incorrecta. Yo no sé si es que no les importa. Yo pienso que probablemente no hay conciencia, y la formación de conciencia es eso, es formación. La formación solo se puede dar por el ejemplo. Bien, tengo que hacer un alto para un cambio. Regreso con ustedes dos al concluir la pausa de publicidad. Bien, avanzamos, señoras y señores. Precisamente ese es un punto que quería tratar con ustedes. Hay dirigentes, personas que tienen seguidores en este país, políticamente o también en el deporte, llamados también influencers o influenciadores, que no están haciendo las cosas correctamente. ¿Y qué piensa el que los está viendo? Ah, si ellos pueden, ¿por qué yo no puedo? Y eso también está influyendo en la conducta del ser humano en este país. No puede ser que haya el país de los que sí pueden y no les pase nada, y el país de los que no pueden, porque sí les va a pasar. Licenciada Melba Estanciola. Claro, yo creo que ese es el punto también central. O sea, nosotros trabajamos, los seres humanos nos manejamos a través de modelos. Desde que nacemos tenemos nuestros modelos. Y ahora, como bien decía hace un momento, esos modelos se han transformado a figuras públicas, a figuras en todos los géneros y en todos los niveles. Y cuando nosotros vemos como población que la justicia no es equitativa, se produce un comportamiento desafiante. Y mira que el comportamiento desafiante no solamente pertenece a un grupo etario, sino que nosotros vemos que también se desafía la autoridad dentro de los mismos funcionarios públicos que deben normar, como bien decía el doctor Calderón, la autoridad. O sea, la autoridad no te la da una posición, te la da tu persona. O sea, cómo tú le muestras a tu familia, ¿verdad?, que tú tienes autoridad, modelando la conducta. Entonces, cuando tú ves corrupción, cuando tú ves que se hace una acción para un lado y al otro los jueces de paz, tú veías siempre la gente en los jueces de paz, el pocotón de gente que retenían, porque violaban la norma social y la norma sanitaria. Pero tú no ves que esas mismas personas están donde el juez de paz cuando son de otra esfera social, económica o política. Eso crea un estado de malestar en la población, no solamente en la población joven. Ese malestar se conversa dentro de los grupos sociales más cerrados, que es en la familia. Y el hombre y la mujer tienen la capacidad de discernir, de saber entre lo que es correcto y lo que es incorrecto. La gente sí sabe que están haciendo lo malo, no lo malo, sino lo que no es conveniente para la salud de la población. La gente sí lo sabe, sobre todo la gente adolescente, porque una persona que no sabe es una persona que no tiene control de su estado mental. Y no hemos encontrado que son esas las personas que están afuera, sino las personas, entre comillas, que estamos dentro de la norma. Entonces, ¿por qué la gente desafía esta conducta? Porque la gente reclama su derecho a la vida. La gente reclama su derecho a ser tratado con igualdad y equidad. La gente tiene derecho a compartir con la gente. ¿Qué es lo que pasa? Aquí es donde entra el proceso de reaprender a través de un proceso de concienciación, a través de programas constantes psicoeducativos. Yo creo que uno de los programas más importantes que la población sabe es lo que se está dando a nivel de salud, que tiene que ver con el distanciamiento social, que tiene que ver, ¿verdad? Y mira que violan esa parte, pero te voy a explicar. Con el lavado de las manos. La gente ha entrado en esa concienciación porque a la gente, ¿qué son los miedos ante una situación como la que ha pasado Panamá y el mundo? El miedo a la muerte. El miedo a la muerte siempre subyace a la vida de la gente. O vivo o muero, vida o muerte. Pero ¿por qué retas la muerte?
¿Hay conciencia de esa muerte? ¿O hay una necesidad humana de sentirse vivo? ¿Cómo hemos llevado ese encerramiento? ¿Cuáles han sido los mecanismos que ha utilizado el Estado? Y valga la redundancia que el Estado somos todos. No solamente es un gobierno de turno. Es cualquier persona se constituye un modelo a seguir. Usted, Álvaro, es un modelo a seguir. ¿Qué tipo de proyección usted le da a la sociedad? ¿Cómo nos dirigimos a la comunidad? ¿Cómo logramos hacer empatía? ¿Cómo podemos hacernos creíbles en este modelaje? Entonces, cuando ese modelaje es ambiguo, no es constante, digo una cosa, pero yo también hago otra cosa, entonces no hay una normativa, no hay algo que le defina a la persona cuál es el camino a seguir. ¿Y qué va a hacer la persona que ha estado encerrada? Pues va a salir como si fuera ahora me acabo de acordar de los centros penitenciarios, o sea, cuando tú abres la reja, ¿qué quiere un privado de libertad? Salir. Esa es la conducta normal del privado de libertad. La conducta de escape es una conducta normalmente esperada, porque el hombre no está tendiendo a estar encerrado. ¿Qué hacer? Hay que trabajar, ¿verdad? Ese proceso de modelaje sano, empático. Hay que poner autoridad, y la autoridad ha sido inflexible con un grupo social, pero ha sido flexible con otro grupo social. Entonces tienes que ser equitativo, tienes que tener la misma justicia para todos, las mismas normas para todos. ¿Cómo habilitar, verdad? Tú ves la gente que sale, los niños, por ejemplo. ¿Qué hicieron los padres y las madres en estos momentos? Que ahora hay infectación en una forma que le está dando a los niños en Panamá. Salieron a llevar a sus hijos a tomar aire, a jugar, a respirar. Bueno, eso que hacen los niños, eso también lo están haciendo los adultos. Pero, ¿cómo evitar esto? Es lo mismo, este es un proceso de nueva adaptación a un nuevo estilo de vida. ¿Cómo nos vamos a adaptar? No enfocándonos en la parte necesariamente negativa. Hay que irnos hacia la parte positiva de lo que representa la vida. La vida representa felicidad, compartir, aprender, mostrar, alimentarse. ¿Cómo te alimentas? No solo te alimentas de comida, te alimentas del amor, del afecto. Y el afecto no lo necesitas tener. Mire, usted y yo podemos compartir aquí y nos podemos ver, pero yo sé que yo no, cuando usted me dijo, esto va a ser por Zoom, yo que le dije a usted, qué bien, ese fue mi alivio. Es lo más importante que usted me ha dicho, que no tenía que ir a un lugar físico. ¿Por qué? Porque se va aprendiendo que esta es una nueva modalidad en la comunicación. ¿Cómo le enseñamos a nuestros estudiantes universitarios, verdad, que estamos en modalidad no presencial en la Universidad de Panamá, que ellos deben protegerse todos los días en clase, decirle, miren, es importante tu familia, tú eres un foco de salud o eres un foco de enfermedad? Tenemos los dos extremos. Entonces, esto es, Sigmund Freud hablaba de la palabra, siempre hablando lo mismo, pero no hablando de, ¿qué me dice a mí que hay muertes todos los días? Me aterra. Claro. Llega un momento en 5 meses, 6 meses, que esta muerte me es indiferente, porque siento que no he llegado donde mí. Y eso es lo peor que puede pasar, cuando ya se te hace indiferente la tragedia, se te hace indiferente la muerte, se te hace indiferente, por ejemplo, el tema de la inseguridad, y ya antes un muerto era un escándalo, ahora 30 muertos no nos llama la atención. Eso es peligroso en una sociedad, estimados amigos. Y muchos pensábamos, doctor Calderón, que íbamos a salir fortalecidos de esta situación, siendo incluso mejores seres humanos. Pero yo aclaro, no sé ustedes, veo más odio, más intolerancia en la calle. También veo efectos de lo que está pasando, gente que dice, no duermo, me despierto 4 o 5 veces en la noche por el estrés que esto está generando. O sea, ¿qué está pasando realmente en la sociedad, doctor Calderón? Hay una situación que era inesperada, y como situación inesperada nos causa
una reacción de estrés. Esto es lo normal en cualquier ser humano. Esa reacción de estrés nos va a producir una serie de consecuencias fisiológicas, que algunas son físicas y otras son psicológicas, específicamente emocionales en este caso, porque sí es cierto que han aumentado mucho las consultas por diferentes tipos de síntomas de ansiedad. Eso está ocurriendo y va a seguir ocurriendo. Como tú bien lo señalas, uno de los peligros de todo esto es normalizar lo que no debería ser. Pero aquí vamos a hilar lo que estabas preguntando hace un rato con lo que va a ocurrir a partir de ahora. Yo pienso que uno de los mayores peligros es normalizar la situación. O sea, a creer que esta nueva forma, nuestra nueva modalidad de vida es lo normal. Como bien lo decía Melba, el ser humano es un ser social, es un ser que interactúa, es un ser que necesita movilidad, que necesita contacto, que necesita actividad cultural. Todo esto tenemos que hacer que regrese, pero que regrese con salud, que regrese con protección. El Estado se tiene que encargar de alguna manera de que esto ocurra de la forma más ordenada posible, pero para ello tiene que fundamentarse en un orden ético del cual su principal valor tendría que ser la justicia. Y ojo que no estoy hablando de que la justicia es el castigo, porque el castigo solamente es una represión circunstancial de una conducta indeseada, y efectivamente es necesario para reprimir las conductas que no son deseadas, sino que esta justicia se debe dar también en poder ser equitativos en el bienestar que la población debería adquirir. Y ese bienestar comienza en una circunstancia como la actual por la salud, que sí, depende de todos, depende de la conducta de todos, pero tiene un conductor y ese conductor es el Estado. Si ese Estado que está a tiempo de reconducir su orden ético se basa en la justicia igual para todos, entonces probablemente tendremos mejores resultados. Que yo creo que es lo que hemos comenzado a tener en los últimos, las últimas semanas probablemente, que hemos comenzado a tener un mejor resultado porque ha habido una mejor distribución de las acciones. Entonces, esto es un constante aprender sobre la marcha. Pienso que si los gobernantes en este momento y la comunidad en general comenzamos a tomar conciencia de la equidad en las acciones de salud, entonces saldremos airosos de esto. Y sigo pensando, Álvaro, que vamos a salir mejores como colectivo humanidad. Efectivamente, y en eso probablemente tienes razón, esta situación ha sacado lo mejor de los seres humanos, pero también lo peor de muchos seres humanos. Ha salido a la luz en este momento. Y probablemente nos enfocamos muy fácilmente en las cosas que nos molestan, en lo que no es correcto. Sin embargo, ya veremos, esta historia no ha terminado. Esta historia todavía le quedan un buen rato para poder decir que ha terminado. Ya veremos cómo salimos de esto. ¿Y tendremos consecuencias negativas? Sí, tendremos consecuencias negativas. De esas consecuencias negativas, ¿habrá consecuencias en la salud mental? Sí, y debemos estar preparándonos para eso. Pero también tendrán consecuencias positivas. Yo confío en eso. No es como un dogma de fe, es porque simplemente de las crisis siempre suelen salir soluciones que pueden ser duraderas. Gracias a ambos profesionales de la salud desde el punto de vista emocional por compartir con nosotros en el día de hoy en este pequeño espacio en Debate Abierto Dominical. Vamos a la pausa y regresamos. Bien, señoras y señores, avanzamos en Debate Abierto Dominical y en esta oportunidad nos encontramos con el ministro de Salud,
José Francisco Sucre, con quien vamos a conversar en este momento. Él se encuentra en la provincia de Herrera, desde bien temprano en la mañana, haciendo un trabajo precisamente a raíz de que la provincia de Herrera se ha convertido en uno de los que llamamos puntos de mayor contagio en los últimos días, al igual que Chiriquí, y hay dos corregimientos que han ido marcando, Chitré en Herrera y David en Chiriquí. ¿Hay preocupación, señor ministro, en este momento? No, muy buenos días a todos ustedes. Álvaro, saludándote con mucho gusto acá desde tu tierra. La verdad que nos tratan muy bien cada vez que venimos acá. Pero en efecto, como tú lo has dicho, estamos acá trabajando. Hemos estado teniendo diferentes reuniones durante toda la mañana. En estos momentos casualmente se está desarrollando una de ellas con los representantes, las autoridades políticas de acá, en donde estamos haciendo un análisis del trabajo que se está haciendo y de lo que se necesita hacer. La provincia de Herrera en estos momentos está presentando más de 400 casos activos, pero la mitad de esos casos son debidos también a los privados de libertad. Ahí, por lógica, una vez que se contagia uno de estos muchachos, por la cercanía que tienen, por las condiciones de nuestras cárceles o de las cárceles a nivel del mundo, porque la verdad que son las cárceles a nivel del mundo, se da fácilmente el contagio de esta enfermedad. Sin embargo, la otra mitad sí pertenece a casos comunitarios. Tanto la provincia de Los Santos como la provincia de Herrera son provincias que se lograron mantener por mucho tiempo con muy pocos casos. En estos momentos, la parte comunitaria, los más de 200 casos de la provincia de Herrera en las personas de sus comunidades y principalmente en Chitré, es lo que nos tiene un poco preocupados, ya que ha venido aumentando muy gradualmente, de manera muy lenta, pero sin embargo se están dando aumentos. Y lo que estamos haciendo acá en el día de hoy con todo el equipo de salud, incluyendo por supuesto Minsa Caja, que viene trabajando de manera conjunta con todo el equipo interinstitucional, acompañados hoy por la ministra consejera, la doctora Era Ruiz, con nuestro equipo de salud a nivel nacional, con el gobernador y las autoridades políticas. En estos momentos se está desarrollando una reunión con los representantes y los alcaldes, que son pieza elemental y fundamental para trabajar lo que es la trazabilidad en las áreas comunitarias. Claro que hay un poco de preocupación, no solamente por parte nuestra, sino también de nuestras autoridades y nuestro equipo, porque tenemos que buscar la estrategia para detener la velocidad con la que está aumentando los contagios en la provincia de Herrera. Si bien es cierto, el RT de Herrera en estos momentos se encuentra en 1.4, a diferencia del resto de las provincias, que están inclusive por debajo de 1, eso se debe a la velocidad con que se va transmitiendo el virus de una persona a otra, que eso es lo que marca el RT, o sea, la capacidad de contagio que tiene el virus o la velocidad con la que se está replicando, y hay que tratar de disminuir esa velocidad. Lógicamente, eso lo vamos a disminuir con estrategia, con trabajo, con reforzar los equipos, y es parte del trabajo que estamos haciendo acá en el día de hoy, Álvaro, y vamos a tomarnos el tiempo que sea necesario para lograr recuperar nuevamente a Herrera, y yo estoy seguro de que lo vamos a hacer. Bien, dije José Francisco Sucre porque venía de hablar con José Calderón, se me quedó el José en la cabeza. Luis. Luis, sí, yo sé. Después que termináramos aquí, te iba a nombrar padrino mío. Ministro, hay decisiones que se han tomado y que empiezan a regir a partir de mañana lunes 28 de septiembre. ¿Estas decisiones se mantienen o hay cambios ya que están siendo comunicados? Bueno, mira, por ahora las decisiones con respecto al comercio se mantienen. Toda la parte de los procesos administrativos y todos los renglones que se mencionan en la resolución que se emitió en el día de ayer y que debe estar subiendo en el día de hoy ya para que todos se den por enterado ya de manera formal y oficial. La apertura también del comercio al por menor, todos los servicios administrativos,
los almacenes al por menor que pueden abrir. Dentro de eso, lógicamente, los moles y las áreas de comercio, eso se mantiene. Lógicamente, ellos tendrán que estar abriendo después de las 10 de la mañana. ¿Por qué? Hay personas que nos han preguntado por qué estamos poniéndole ese horario. Bueno, como ustedes saben, nosotros hemos venido trabajando de manera organizada, en donde, por ejemplo, la construcción entra a las 7 de la mañana. ¿Qué quiere decir esto? Que las personas que trabajan en la construcción deben estar utilizando el servicio de transporte público desde las 5 y tanto de la mañana hasta las 6:45 para poder entrar a las 7 a su trabajo, cosa que no les incomoda porque normalmente la construcción siempre se ha iniciado a las 7 de la mañana. Después hablamos con el resto de los servicios y empresas públicas, donde le pusimos un horario que entraran a las 8 de la mañana para que estas personas estuvieran utilizando el servicio de transporte desde las 6 y tanto de la mañana hasta las 6:45. El gobierno, las instituciones gubernamentales deben de entrar a las 9 de la mañana precisamente para favorecer que las personas estén utilizando el servicio de transporte público desde las 7 y tanto, 8 y tanto, hasta las 8:45 más o menos, y que pueden estar llegando a las 9. Y en los moles y comercios al por menor deben de estar abriendo después de las 10 para que esas personas estén utilizando el servicio público desde las 8 y tanto hasta las 9:45. O sea, que vayan entrando de manera escalonada para la utilidad del servicio público. De esa misma manera, lógicamente, los que entran a las 7 salen antes, posteriormente los que salen a las 8, y evitamos las aglomeraciones en las áreas donde todo el mundo va a agarrar los buses, los transportes, los taxis, o también en la capital y en otras áreas donde existe el tren, ¿no? El metro, de tal manera que no aglomeremos personas en los servicios. Entonces, lo único que se está postergando por ahora, porque hemos estado viendo dificultades en otros países y nosotros tenemos que aprender, lo que vamos a postergar es la utilidad de las playas. Eso lo vamos a postergar por una semana, 15 días más, hasta ver cuáles son los resultados de la apertura de esto que estamos haciendo. Realmente lo más importante para nosotros, Álvaro, es la parte de salud y, por supuesto, en segunda instancia, la parte social y económica, ¿no? Que es lo que tenemos que irle devolviendo al país, a cada uno de los panameños que tenga la capacidad de trabajar. Y los antecedentes que estamos viendo en los países que han abierto playa no son buenos, Álvaro. Nos preocupa mucho, por ejemplo, España, Israel, Brasil, inclusive en la parte de la Florida, en Estados Unidos, y en todos los países que han estado abriendo sus playas, han tenido que regresar y han tenido que cerrar el país por un tiempo determinado. Nosotros estamos evitando que eso suceda y el gobierno nacional, de manera responsable, estamos tratando de que el país siga caminando. Yo creo que lo hemos hecho bastante bien. Nosotros tenemos que felicitar a la población panameña que ha venido haciendo las cosas bien hasta ahora, que hemos tenido paciencia, porque a todos nos toca, no crea. En mi casa, todos los días me preguntan cuándo podemos ir a la playa, cuándo podemos ir a pasear. Es una situación difícil para todos. Sin embargo, por una cuestión de responsabilidad del gobierno nacional y de manera organizada, lo único que hemos decidido postergar un poco más, una semana o unos 15 días más, es la utilidad de las playas. Estamos haciendo esto en base a antecedentes de otros países, doctor, y sobre todo para salvaguardar la salud de toda la población panameña. Ministro, ya en Río anunciaron no habrá carnavales el próximo año. ¿Qué estamos esperando nosotros para anunciar esta decisión, o todavía hay una esperanza de que se den los carnavales en Panamá, porque no hemos visto que se haya hecho un anuncio contundente en ese sentido? Y segundo, la conducta de un sector de la población y principalmente joven no está ayudando mucho. Hemos visto la calzada de Amador se ha convertido en una especie de parque porras, martes, lunes, domingo y sábado de carnaval. Todavía el jueves lo estábamos viendo en horas de la noche. ¿Qué vamos a hacer en esos dos aspectos? Bueno, Álvaro, te voy a dar la primicia entonces. Ya yo lo dije en otra entrevista, pero acá para los televidentes, primicia.
no va a haber carnaval, no pensemos en carnavalear por ahora. Por ahora nosotros estamos concentrados en la salud de todos, en ver cómo la economía la restablecemos, y si nosotros fallamos y nos liberamos mucho, la podemos regresar, y en ese regreso pudiéramos tener que tomar la decisión de cerrar nuevamente parte del comercio. Entonces yo creo que a ninguno en el país nos conviene que regresemos hacia allá. Yo creo que la mayoría lo está haciendo bien, Álvaro. Yo creo que la mayoría ya ha aprendido a cómo cuidarse. Sin embargo, tú tienes mucha razón. Hay un grupo muy pequeño que falla, pues a veces no piensan las cosas, posiblemente por falta de responsabilidad o de madurez en algunos casos. No creo que sea con mala intención, pero lamentablemente nosotros tenemos la responsabilidad de tomar las decisiones para poder llevar al país en buen camino, por supuesto, con el apoyo de ustedes, de los medios de comunicación y de la misma población. La calzada de Amador, ya hablamos con el ministro de Seguridad, se va a poner un puesto de control. Se va a mantener abierta el área, sin embargo, vamos a tener que comenzar a respetar aforos. ¿Qué significa esto? Que hasta cierta cantidad de personas, dependiendo de cuántas personas hay adentro, la policía y el Ministerio de Salud tendrá que tomar acción hasta cuándo deja pasar personas. No la vamos a cerrar, sin embargo, sí vamos a controlar la cantidad de personas que estén allí. Porque la otra cosa es, Álvaro, no solamente la cantidad de personas, sino que lamentablemente las personas cuando están adentro se quitan la máscara, se les llama la atención, quieren pelear con la policía, le quieren faltar el respeto a las autoridades de salud, y yo creo que no podemos llegar a eso. Entonces, mejor para controlar y evitar problemas, que fueron situaciones que se dieron en ya momentos anteriores, donde se le llamó la atención a los muchachos: pónganse la mascarilla, no puede estar en grupo, no puede estar tan cerca. Algunos quieren irrespetar las autoridades y eso no lo podemos permitir porque nos hace daño a todos, Álvaro. Le hace daño al país. En estos momentos vamos bien, hay que seguir haciendo las cosas bien. Ministro, lunes 28, el tema, por ejemplo, de la reapertura de restaurantes para atender al público, de otros negocios que van a poder atender gente. Se necesita una autoridad en el sentido de que sea más orientadora y menos represiva. Hay funcionarios que llegan con el tolete en la mano a los establecimientos y eso no puede ser en este momento, porque lo que estaríamos generando es más incertidumbre y lo que queremos es la reactivación del país, que el país comience a gatear por lo menos, para después caminar y después correr. Hay una línea en esa dirección por parte, aquí entra el Ministerio de Salud, entra el Ministerio de Trabajo también en este sentido, y no sé si hay otras autoridades involucradas, comercio también. Sí, bueno, primero que todo, lo único que tienen que hacer los diferentes comercios es haber mandado su propuesta de bioseguridad, de su plan de bioseguridad, en donde constituyen su equipo anti-COVID por empresa a la plataforma del Mitradel. Con cumplir con esto ya tienen el 50% hecho. Lo segundo es mantener en sus áreas de comercio, en los restaurantes, que es el caso que me preguntas, o las fondas, las normas mínimas de bioseguridad que han puesto en sus planes. Y yo estoy de acuerdo contigo, Álvaro. Nosotros conversamos con la ministra de Trabajo y estamos conversando con nuestros funcionarios de tal manera que tratemos de orientar más. La intención en esto no es sancionar a nadie, sino orientarlos. Ahora, por supuesto, Álvaro, sí queremos pedirle a todos que cumplan con las medidas de seguridad, por lo menos lo que tienen establecido en su plan. De ahí en adelante, a medida que vayan los funcionarios de salud, del MISI o de trabajo, los irán orientando para que ustedes vayan reacomodando. Sí conversamos con la ministra de Trabajo, estuvimos conversando con uno de los viceministros del MISI para que ellos nos ayuden a coordinar entre las tres instituciones. Si va uno a un tipo de comercio, ya no tenga que ir el otro, y si ya el comercio fue visitado por una institución, que no tenga necesariamente que ser visitada por la otra, y mucho menos si realmente se va a causar un estrés. Lo que sí tenemos que pedirle a todos que por favor cumplan
con las normas de bioseguridad. Una de las quejas que hemos estado teniendo de parte de nuestros técnicos, por ejemplo, en los restaurantes que están trabajando por delivery o entregando comida, que hasta hoy es permitido, lamentablemente se ha visto a varios de los cocineros con la mascarilla abajo en el cuello o con la mascarilla guindando y están preparando los alimentos. Entonces, eso nos llevaría, situaciones como esa nos llevaría a amonestar al dueño de la empresa y posiblemente hasta cerrarla. Entonces, sí vamos a tomar cartas en el asunto, Álvaro, usted tiene toda la razón, ya hemos recibido varias quejas al respecto de lo que me estás comentando. Necesitamos más orientación y nosotros estamos dispuestos a hacerlo. El sistema no es perfecto, ha sido muy difícil llevar todo esto. Les pedimos paciencia a ustedes y disculpas por las situaciones que se hayan podido acarrear, pero vamos a ir tomando las cartas en el asunto a medida que vamos avanzando. Y ya estamos conversando con nuestros funcionarios a este respecto. Tienen que ser más orientadores. Domingos de cuarentena total, ¿hasta cuándo ustedes mantendrán esta medida? Por ahora vamos a mantenerlas hasta ver que todas las provincias estén controladas. Por ejemplo, ya levantamos el sábado, recordemos que por ejemplo en la provincia de Bocas del Toro, Colón y Chiriquí los habíamos puesto en una cuarentena total de sábado y domingo. En el área de Bocas del Toro, lo que es Almirante, Chiriquí Grande y el área de Isla Colón, ya le estamos quitando los sábados porque la verdad hay muy pocos casos. Estas tres áreas están entre 4 y 6 casos nada más activos, que es una muy buena cifra, una excelente cifra, así que le estamos quitando el sábado. No hacía Changuinola, Changuinola sí todavía vamos a tener que tenerla con sábado y domingo en cuarentena total y lógicamente para todas las áreas de Boca del Toro, toda la provincia de Boca del Toro se mantiene con el toque de queda desde las 7 de la noche. Y en la provincia de Colón, que también las cifras han mejorado mucho, vamos a levantarle la cuarentena del sábado, de tal manera que el sábado puedan deambular, por supuesto, pedirle todo el orden que corresponde, y todavía quedarán entonces con cuarentena el domingo y el toque de queda a las 7 de la noche. A medida que sigamos mejorando, vamos a ir levantando. Sin embargo, hay provincias que todavía, como Chiriquí, no hemos logrado mejorar mucho, así que vamos a mantener todavía sábado y domingo en Chiriquí. Y bueno, lamentablemente acá en Herrera estamos evaluando la posibilidad de cerrar sábado y domingo si no mejoramos la cifra, pero eso todavía no es una decisión tomada. Hoy estamos evaluándolo, yo creo que no la vamos a tomar en el día de hoy todavía, vamos a darle un tiempo más a los amigos herreranos y a la autoridad y a todo el equipo de salud para ver si nos ponemos un poquito más en la pila en conjunto con la población herrerana y nos ayudan para que Herrera se mantenga libre sus fines de semana como lo está haciendo hasta ahora, ¿no? Bueno, solamente dejaríamos el toque de queda, pero esa es la perspectiva que tenemos por ahora, Álvaro. ministro, muchísimas gracias por su gentileza de compartir con nosotros A este momento a horas de una nueva reapertura en algunos sectores en esta nueva normalidad. Gracias. Bien, se termina el tiempo. Señoras y señores, despedimos este espacio. Espero que haya sido de su total agrado. Danilo Toro no estuvo con nosotros, se encuentra recuperándose de quebrantos de salud, así que no tiene COVID, para que sepan. Así que el próximo domingo, si Dios nos da permiso, estaremos nuevamente con ustedes.